realmente son frustrantes, son preocupantes con esto que quedó ayer evidenciado en el sobrevuelo que realizó la defensora nacional, la defensora del pueblo Iris Marín Ortiz, en compañía del director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible, Rodrigo Botero, evidenciando y confirmando lo que se ha venido diciendo desde hace años y lamentablemente hoy vemos es la falta de autoridad. A propósito de nuestro tema del día, vamos a saludar hasta ahora al director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible, Rodrigo Botero. Muy buenos días, Rodrigo, bienvenido y gracias por estar con nosotros aquí en Marandúa. Bueno, muy buenos días y un saludo para todos los oyentes y las personas que nos están escuchando en los diferentes territorios a donde llegamos Pues con tu Rodrigo, programa. ¿cómo les fue ayer en esta nueva jornada? Ustedes desde la Fundación siempre han estado muy activos, evidenciando, confirmando, pero sobre todo poniéndonos en imágenes esto que aquí en territorio se conoce, pero que a nivel nacional poco se habla, poco se escucha. Y lo más interesante es que vemos que ha venido acelerándose estas situaciones y problemáticas que vienen ustedes denunciando. Pues Laura, lo primero que debo señalar es que muy sorprendidos ayer de haber visto esa enorme capa de bruma que cubría desde las profundidades del Guaviare hasta la zona norte de Villavicencio. O sea, hay una cantidad de emisiones de partículas y de cenizas gigantescas derivados de las últimas quemas de lo que fue el verano y la época de tala y de deforestación de la primera parte del año. Eh, Tuvimos este pequeño hueco, recuerda que estamos en época del fenómeno del Niño, ustedes lo han vivido pues día a día, cotidianamente han caído muchas lluvias, pero también es cierto que había mucha bosque en el suelo que fue quemado en este par de días. Y me llamó poderosamente la atención porque fueron grandes extensiones las que vimos quemándose. Vimos además el avance en sitios estratégicos que deberían ser parte, digamos, lo neurálgica de la estrategia de contención de las poblaciones locales, de las gobernaciones, de las instituciones no solamente ambientales, sino públicas. Me parece también crítico ver que el auge o sí, digámoslo, la reactivación de la economía cocalera es un tema regional muy fuerte que está hoy por hoy impulsando nuevos frentes de colonización cocalera, nuevos frentes también de nuevos asentamientos que están entrando. Y por último, quisiera decir que también es evidente y notorio cómo durante este periodo todo el tema de la expansión vial se consolidó. Se consolidó porque hay evidencia de la presencia enorme de maquinaria amarilla en todas partes, donde diferentes trochas que claramente están ubicadas en zonas de restricción ambiental se siguen desarrollando y siguen permitiendo la entrada ni siquiera pues de pequeño campesinado, gente vulnerable, sino de grandes zonas de acaparamiento y apropiación de tierras. Entonces, en ese sentido, quedamos muy preocupados con lo que estamos viendo ante, digámoslo, este nuevo embate, ya no solamente de la deforestación, sino de este gran fenómeno del acaparamiento de tierras. Muy preocupantes y sobre todo, Rodrigo, cuando uno escuchaba a la anterior ministra y decía que le declaraba pues también ese control a los cultivos industriales de coca, que es lo que ustedes hoy están advirtiendo y están evidenciando en este sobrevuelo. ¿Qué está fallando? Nos lleva a preguntarnos y sobre todo porque hay autoridad en territorio, se supone, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay un control? ¿Qué piensan ustedes que está fallando? Pues mira, hay un asunto muy complejo y es que hay una demanda creciente mundial de coca, de cocaína, ¿sí? O sea, ese tema ha venido creciendo y la demanda se está fortaleciendo. Segundo punto es, hay una nueva gran ruta continental, ¿sí? Que tiene que ver con la salida de la coca hacia el Brasil, ¿sí? Es esa coca que tiene camino hacia Europa vía África y las Guyanas, y desafortunadamente el Guaviare ya hace parte de ese gran corredor, ¿sí? El Guaviare y el sur del Meta están proveyendo hoy por hoy grandes cantidades de coca que van en ese sentido, y pues tiene también un asunto geopolítico, y es que desafortunadamente los esfuerzos de contención del control del tráfico de estupefacientes está fortalecido y está focalizado en las zonas del Pacífico y del Caribe colombiano, más no así en el oriente y sur del país. Y en ese sentido, allí está, digamos, una de las grandes respuestas, una demanda enorme y una falta de esfuerzos de contención sobre la cadena del narcotráfico principalmente. Lo segundo es
una imposibilidad o una debilidad manifiesta de lo que han sido las instituciones encargadas del tema de la sustitución de cultivos. Ese proceso ha sido muy lento. Tú sabes, en el Guaviare además hubo una tremenda frustración social con el tema del PENIS, pero también muchas dificultades frente a las posiciones que los diferentes grupos armados esgrimieron frente a cualquier tipo de operación que inclusive estuviera destinada a la intervención sobre áreas de cultivos industriales, que ese es el otro elemento que empieza a aparecer muy fuertemente en esta región. O sea, hoy por hoy hay zonas de cultivos industriales de procesamiento de gran escala que se están consolidando, pero que están inmersas también de bases y organización social con un nivel de vulnerabilidad y de conflictividad muy alto. Pues ustedes saben, probablemente Guaviare es el área del país que después del Cauca tiene la mayor cantidad de intervenciones, para mí, en mi concepto, muy desafortunadas en términos de la retención de funcionarios públicos que estaban desarrollando actividades del control de esa cadena industrial del procesamiento del coca. Entonces, en ese sentido, hay una especie de parálisis, pero no solamente de parálisis en la acción, digamos, lo coercitiva, pero también una parálisis en la acción de la transformación, en los grandes proyectos de transformación territorial que se requerirían como condición habilitante para la sustitución. Entonces estamos de alguna manera en un círculo vicioso en donde la demanda mundial de narcotráfico y la capacidad de producción y de transporte hacia estos nuevos corredores eh, de comercialización están produciendo este efecto en la región de la que estamos hablando. Rodrigo, yo que con los muy buenos días quería preguntarle si de pronto tuvieron la oportunidad de pasar por Sabanas de la Fuga, donde hay una gran plantación ilegal de más de 300 hectáreas de eucalipto que hay en esta zona y que desafortunadamente sabemos que este eucalipto no es de acá del Guaviare, no es de región, que sí. también es un cultivo muy particular que viene Agresivo. teniendo problemas en el Guaviare y que si de pronto ustedes han tenido la oportunidad, porque sabemos que son terrenos baldíos, que son del Estado, pero que desafortunadamente están siendo invadidos por estos cultivos. Sí, como lo señalas, desafortunadamente tenemos el seguimiento y el monitoreo sobre esto desarrollo de cultivos de eucalipto, específicamente el que está señalando en la fuga. Tenemos igualmente datos desde hace más de 4, 5 años ya en este caso, en donde encontramos que esos cultivos fueron desarrollados no solamente en áreas de sabana, sino sobre zonas de bosques naturales, de bosques nativos que estaban en un estado alto de conservación y que fueron devastados completamente por ese cultivo de eucalipto que se encuentra allí señalado. Tenemos también la información de que en algún momento se abrió una investigación por parte de la Autoridad Ambiental Regional, de la cual hoy desconocemos cuál es su resultado. Sabemos que el Instituto de Meteorología y de Estudios Ambientales IDEAM tiene localizado perfectamente ese tipo de cultivos. Sabemos que Fede Maderas tiene conocimiento de esta situación y, digámoslo, la gran sorpresa es saber que, digamos, hoy por hoy todavía no hay una intervención judicial en esa área, en donde hay una responsabilidad enorme y concreta sobre lo que sucedió allí en ese proceso, no solamente de deforestación, sino, como lo está señalando, de lo que se llama la apropiación indebida de baldíos públicos de la nación. Y aquí la pregunta es eso, ¿qué sigue? ¿Ese tipo de cultivos se supone que deben ser erradicados? ¿Qué podríamos esperar por parte pues, de las autoridades que hasta ahora no han actuado, pero que si llegaran a actuar, ¿qué sería Claro, lo que sigue? pues primero que todo es la recuperación del suelo, la recuperación de la tierra pública es el primer paso y ahí en ese sentido tendría que actuar otra autoridad que es la Agencia Nacional de Tierras, a quien le corresponde jurídicamente hacer el proceso de lo que se llama recuperación de baldíos indebidamente ocupados. Segundo, aquí tiene que haber, también hay una orden judicial para avanzar por parte, la orden de la Procuraduría, avanzar en el catastro de los predios deforestados de la nación, para que, digamos, se inhabilite por completo cualquier ruta posible de formalización de tierras. Lo tercero, pues, digámoslo que este tipo de cultivos no tienen ningún tipo de posibilidad de comercialización hoy por hoy en el mercado internacional, en términos de que no podría cumplir con la debida diligencia para promoverse como un cultivo que tenga características de respetar la cobertura forestal del Amazonas. En este caso, con toda la normativa de la Unión Europea, digamos, este tipo de cultivos queda ya totalmente proscrito y seguramente para el mercado nacional va a tener grandísimos problemas
por cuanto obedece a una operación que claramente está violando la ley. Eh, pero por otra parte, hay un asunto que me llama la atención y lo quiero señalar, y es de no actuar las autoridades, lo que se viene presentando y estamos viendo es que hay un mercado especulativo de tierras que está presionando la zona norte del resguardo Nucac. Sí, porque ustedes saben, ese cultivo se halla específicamente en todo ese borde de la frontera del resguardo Nucac. Y es además en la zona en donde se encuentra el mayor área de desarrollo de gran ganadería y de infraestructura energética, vial y de aprovisionamiento de agua que tiene en este momento de manera ilegal el resguardo, el proceso, digámoslo, de desplazamiento en Nucac, se concentra en esa zona. Y lo que vemos es que hay una tendencia especulativa a generar un mercado de tierras irregular al interior del resguardo, habida cuenta de que estos otros cultivos agroindustriales no han sido tocados hasta el momento. Eso es muy grave lo que nos está hablando particularmente porque eso tiene que ver con una zona aquí en el departamento del Guaviare, es el resguardo indígena Nucac, que por muchos meses pues se ha venido hablando, bueno, años se ha venido denunciando por la misma comunidad que ni siquiera pueden hacer presencia allí mismo en este territorio. Y hoy lo que ustedes están diciendo es que se están creando nuevas fincas, que se está teniendo una expansión de unos cultivos, de unos hatos ganaderos sin precedentes, y esto necesita maquinaria, esto necesita una intervención, pero además unos recursos importantes, ¿no, Rodrigo? Esto no lo hacen los campesinos. No, no solamente no lo hacen los campesinos, sino que adicionalmente ha requerido de recursos públicos. ¿Sí? Entonces aquí hay que revisar qué es lo que ha pasado históricamente con la intervención de los entes territoriales, tanto municipales como departamentales. ¿Qué es lo que ha pasado con el registro de nuevas veredas al interior de un resguardo? Por ejemplo, que es un acto absolutamente ilegal e inconstitucional. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando con el registro de una cantidad de predios que hoy por hoy están siendo vacunados por parte de una autoridad nacional, como es el caso del ICA? ¿Qué es lo que está pasando con unas guías de movilización cuando ustedes saben, hemos demostrado una y otra vez en términos de la trazabilidad del ganado que viene de Mocac, han salido más de 200.000 animales en los últimos 5 años, ¿sí? En términos de la comercialización hacia el interior del país y nada está pasando. Entonces, fíjate, es una seguidilla, es una cadena de actos de ilegalidad y además de legalidad de lo que se llama una generación de confianza legítima para los ocupantes ilegales de Nucac, particularmente estos grandes inversionistas que están desarrollando el proceso de acaparamiento, por cuanto hay autoridades nacionales y regionales, en este caso departamentales y municipales, que históricamente han tenido acciones indebidas de inversión pública al interior del resguardo por fuera del marco de la ley. Y ahí es donde uno se pregunta, Rodrigo, cuáles son las dificultades para actuar, en este caso desde el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Ambiente. Hay diferentes instancias donde se supone que se hablan, se exponen este tipo de problemáticas, y hoy lo que vemos, porque lo dices, además lo evidenciamos aquí nosotros en territorio, es que estos territorios están vedados para muchas de incluso las mismas comunidades. Hoy hay un tema de territorialidad allí que está en manos de grupos delincuenciales. El gobierno nacional mantiene una negociación y mantiene un cese bilateral con un grupo de las disidencias que también hacen presencia allí. Usted estuvo haciendo parte de una mesa de negociación con el ELN. Es un proceso completamente diferente, pero quiero solamente ponerlo como ejemplo para hablar de si ha sido realmente, no sé, una decisión buena para el país, este tema de los ceses al fuego que han permitido que esto pase de pronto como agache, como que siga avanzando de manera silenciosa sin prestarle mucha atención. Yo pensaría que este es el momento, Laura, y precisamente esa es la importancia de la visita de la defensora del pueblo, de poner el tema en un nivel de prioridad claramente superior al que hasta el momento ha tenido en el proceso de diálogo y negociación. Algo que es importante recalcar es que siempre, en mi concepto, siempre una solución negociada será preferible a una solución cruenta, que además en mi concepto no es una solución. Pero una cosa es entonces hacer un proceso de una solución negociada y otra cosa es una inercia absoluta frente a los actos que están sucediendo en este territorio. Entonces allí, digámoslo, en ese margen de diferencial,
con las complejidades que tiene el proceso de negociación con los diferentes grupos en el gobierno, entendiendo que allí hay por lo menos dos grandes grupos y por lo menos otros dos eh, con menor presencia adicionales que están empezando a tener cada vez más acciones dentro del territorio. Entonces es una negociación compleja con diferentes actores, con diferentes formas de actuación, pero por el otro lado, Laura, también con diferentes formas de alianzas. Aquí hay que entender que no necesariamente todos los actores territoriales están en la mesa de negociación. Me hago explícito. Exacto, Aquí hay diferentes tipos de que no alianzas están, ¿no es cierto? económicas, políticas, territoriales, ¿cierto? Que no se expresan exclusivamente en la mesa. Me parece que es importante llamar hoy la atención sobre la necesidad de proteger ese bien público, que es efectivamente el patrimonio nacional, cultural y ambiental. O sea, es absolutamente aterrador, Laura, ver cómo, por ejemplo, los cultivos están tomando hoy el área de Salto Gloria, sobre unos tepuyes que son exactamente la réplica geológica y arqueológica de lo que tenemos en Chiribiquete, y no ha habido un solo retroceso, no ha habido un metro de retroceso en el desarrollo de esa actividad, sino que por el contrario, hoy por hoy se aumenta la contaminación, la degradación y la destrucción de ese ecosistema absolutamente frágil, el más frágil probablemente de la Amazonia en conjunto con Chiribiquete, sí, por la característica de los tepuyes del escudo guayanés. Y sin embargo, digámoslo, hay una indolencia. Ahora, también lo hablábamos con la defensora, no es un asunto solamente de una negociación, es que hay cosas que no son negociables. Y una que no es negociable es el patrimonio de la humanidad, ¿sí? La protección de ese patrimonio de la humanidad, pues sencillamente no entra en discusión de nada. No es que si tú me das esto, yo te quito aquello, o si yo retrocedo acá, ustedes también. No, aquí hay, digamos, un elemento de lo que es elementos comunes del derecho internacional humanitario, entre los cuales cabe la defensa del patrimonio público mundial. Y de eso es lo que estamos hablando. ¿Sí? Sí, Entonces, digámoslo, bienvenido la inclusión de estos temas dentro de la mesa, claro que sí, pero también hay que acudir a otra instancia que es efectivamente eh, el reconocimiento del derecho internacional y en ellos la protección del patrimonio natural público, material e inmaterial de la humanidad. Rodrigo, no sé si de pronto usted había tenido la oportunidad de escuchar, nosotros desde el año pasado hemos venido bajando parte de lo que es Puerto Flores, hemos venido acudiendo al llamado de los campesinos donde nos han dicho, venga, tenemos problemas con el jaguar, pero además de tener el problema con el jaguar, de que se le están comiendo el ganado. Se escuchan motosierras constantemente, todos se sacan los fines de semana camiones de madera de una manera, digamos que impresionante, porque no es uno, son dos, son tres camiones seguidos que pasan por las vías desde sectores como este, sector Puerto de Flores, Puerto y que Flores además de eso todo son lo más de demás. 20 motosierras Se escuchan diarias. las motosierras, Rodrigo, y acá nos dicen, lo hemos denunciado, las autoridades, como lo decías tú, han iniciado la investigación, pero de ahí no pasa absolutamente nada. Este tema de la madera, ¿ustedes también tienen registro o denuncias de esa problemática? Sí, desafortunadamente debo señalarlo. Eso que ustedes están señalando, el tema de las motosierras, se da precisamente después de que tenemos ya casi 90, 120 días de que ha habido madera en el suelo que se ha estado secando, donde ha habido una entrada masiva de motosierristas, hay un mercado ilegal de la madera, hay un control territorial de estos grupos armados que tienen además un proceso de control sobre la movilización de esta madera y en donde las autoridades públicas desafortunadamente no están operando. ¿Mm? Eso es lo que sucede. Y digámoslo, hoy por hoy lo tenemos de manera generalizada, no solamente en el Guaviare, también ocurre en el Caquetá y en el Putumayo. Ocurre también de manera impresionante en el área del sur del Meta, particularmente en Mapiripán, y están saliendo enormes cantidades de madera de estos territorios. Y está, digamos, ese es un resultado concreto de una pérdida del control territorial y una pérdida también de la capacidad social de incidir en este tipo de decisiones, porque pues obviamente la población local ha visto efectivamente cómo
cada vez más está sometida a decisiones unilaterales por quienes están controlando el territorio al respecto del manejo de recursos naturales. Pero Entonces, sí. es una situación muy compleja porque afecta a la población, afecta a la institucionalidad, afecta al sistema nacional y los bienes públicos nacionales. Pero Rodrigo, ustedes han evidenciado esa pérdida de control territorial, es decir, las autoridades no se enteran, están siendo burladas o están siendo parte o Porque qué pasa. por dónde pasa la madera Sí, si hay dos, sí, tres esa es la gran controles pregunta, acá. ¿no? Tristemente es un conjunto de todo lo que acabas de señalar. ¿Sí? Hay una inacción frente a un proceso de eh, pérdida efectiva de control y de presencia, pérdida inclusive de legitimidad, pérdida de credibilidad, una condición de inacción frente al proceso, digámoslo, del entendimiento de lo que ha sucedido en los ceses al fuego. Los ceses al fuego también han sido concebidos, digámoslo, concebidos de facto como una inacción de todo el aparato judicial y como una inacción de todo el aparato de ejercicio de la autoridad de la aplicación de la ley, cuando, digámoslo, esto no es el cese al fuego. El cese al fuego tiene que ver es con una cesación de acciones ofensivas entre las dos partes. Y en ese sentido, el tema de las acciones ofensivas militares no están determinadas por el tema de lo que estamos hablando acá. Pero sin embargo, en el terreno, eso es lo que hay. Y además ustedes recuerden muy bien que existe un proceso de coerción, de amenaza, ¿sí? Y desplazamiento de la mayoría de la institucionalidad pública en el territorio. La institucionalidad pública ambiental no está siendo presente en el territorio porque tiene un proceso de amenaza. Y no solamente es una amenaza, tenemos pues unos antecedentes muy complicados de muertes violentas de funcionarios públicos por esta situación. Entonces, de pronto no hemos hecho a veces memoria, como que nos anestesiamos y se nos olvida que detrás de esto hay amenaza y muerte. No, es que es realmente muy compleja la situación y es cierto, las amenazas son el diario, el pan diario aquí en el territorio y por eso justamente nosotros estamos tan atentos a esta situación. Rodrigo, el Ministerio de Ambiente dijo que el año anterior había sido uno de los de reducción histórica en el tema de la deforestación. Sin embargo, en los primeros 3 meses de este año ya se evidenciaba un aumento de al menos un 35% de la deforestación. ¿Usted cree que en el total de este año las cifras y sobre todo el registro histórico va a cambiar? Después de lo que vi esta semana, no estoy seguro. Ese 35% fue lo que vimos efectivamente en este sobrevuelo. Y eso pues que vimos solamente una porción, nos hace falta todavía el medio y el bajo Caquetá y la parte del Putumayo, lo cual va a sumar mucho más. Evidentemente va a haber un repunte muy importante de la deforestación este año. Claramente ya digámoslo, no hay posibilidad de reversar en la medida en que es una deforestación que ya ocurrió. Pero que vuelvo y digo, además es acumulativa, Laura, porque es que no es que volvamos a empezar de ceros, es acumulativa con lo que ya habíamos perdido en los Claro, años anteriores. sí. Es acumulativa donde se abren sitios críticos en términos ambientales, corredores de conectividad, corredores biológicos, zonas de alta diversidad, afectación de zonas de recarga de aguas. Mire, yo les voy a decir una cosa, no sé si ustedes tenían este dato. En el año 2023 tuvimos la sequía más intensa de la Amazonia en toda la historia. Quiere decir el mayor número de días consecutivos sin agua y con alta temperatura. Esa Sí, combinación de esas dos variables medidas dio que el año 2023 es el año del mayor resecamiento de la Amazonia de la, continental en su historia. O sea, esa gran esponja global que es la Amazonia se está empezando a secar en momentos de eventos extremos. ¿Y qué pasa? Porque esto tiene que ver con el Guaviare, que uno de los sitios que presentó un mayor incremento en ese proceso de extrema resequedad fue la cuenca alta del Río Negro. ¿Dónde nace la cuenca alta del Río Negro? En el Guaviare, ¿sí? En el Guaviare. O sea, lo que está sucediendo hoy en la cuenca alta del Río Negro, que es nada más, nada menos que las cuencas de los ríos Unilla y Tilla y todos sus tributarios que conforman luego el Baupés. ¿Sí? sí, Hoy por hoy están generando una de las alertas globales más importantes por ese proceso de resecamiento. ¿Sí? ¿Aló? sí, ¿Me sí, 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 escuchas? le sí, estamos sí, 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 escuchando. estamos Ok, Estamos procesando preocupando. la información dale. porque, Listo. claro, Entonces fíjate, o sea, esta discusión y esta conversación y
las alarmas, que la deforestación, que los fuegos, y sin embargo no hay un proceso de restauración, ¿sí?, que permita cambiar la tendencia acumulativa de los últimos 5, 6, 7 años en la cuenca alta del Río Negro, ¿sí?, ya pensando en el bioma continental que está en el Guaviare. ¿Sí? Entonces, si no hacemos nada entre esa porción que hay entre Calamar y San José del Guaviare, o inclusive desde Barranquillita, porque ya definitivamente se lo rompieron y siguen rompiendo, y lo otro es al lado de Itilla, también debajo de Calamar, es impresionante cómo lo están haciendo. Perdón, entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues la recarga del río se va a perder, la Claro. recarga general hídrica de la cuenca alta se pierde. Después entonces la gente en Miraflores, que no hay agua, que no se puede transitar el río. Pero ¿cómo va a transitar si no tenemos capacidad de retención de agua? Sí, No, perdón, es imposible. O sea, es una cosa de lógica. sí. Y Y, obviamente, pues aquí hay grandes intereses. Mire cuántas fincas y cuánto ganado entró en el departamento del Guaviare en los últimos 5 años. El departamento del Guaviare es por unidad de área y de habitante el departamento que más ganado ha recibido en el país en los últimos imagínese, 5 años. imagínese esta, y es que claro, Entonces, si esa es la perspectiva, imagínese usted hacia el futuro lo que podemos tener. Una perspectiva de un departamento que, estando en el corazón de la Amazonia, se cree ganadero. sí, claro, es que eso es lo más contradictorio que hoy tenemos lamentablemente en nuestro departamento, y son esas fuerzas económicas las que hoy están en lucha con la naturaleza, con la Amazonía, y duele tanto ver lo que pasa, ¿no? Porque por un lado son realidades cruzadas, realidades de comunidades campesinas que han estado allí por años, pero en este caso ya llegan otros mercados, otros actores armados, económicos, ilegales. Es que no, es muy compleja la situación. Omar, ¿tienes pregunta? Sí, y quería irme al tema de esta, en medio de esta triste realidad, esta radiografía que nos Sí. están presentando hoy, pues hay que tener en cuenta, y quería preguntarle si esto tiene repercusión de alguna manera, usted que se mueve en ese ámbito, en el tema de la cooperación internacional, y se lo digo en el Claro. sentido de que, Laura, pues hay países que están cooperando con esto, y al ver este avance y retroceso y un panorama algo triste frente al futuro de lo que puede pasar, en la COP16 hablábamos con un diputado del Parlamento Nacional de Alemania, y nos decía, allá es como todos los países, unos tenemos que defender esa cooperación y hay otros que no están de acuerdo porque no ven resultados. Sí. ¿Esto puede tener alguna repercusión, Rodrigo, Por sobre supuesto. disminución de recursos? No sé, o por lo menos que lo lleguen a pensar y nos De llegue a apoyo, afectar, de apoyo. de apoyo, claro. Claro, por supuesto. Evidentemente, pues eso tiene una repercusión directa. De hecho, hay unos acuerdos de reducción de emisiones para el tema del pago por esa reducción de emisiones. Cuando usted tiene una mayor cantidad de emisiones, pues reduce los pagos. Eso en el acuerdo de reducción. En otros donde no hay acuerdo de reducción, igual, en el caso colombiano hay una particularidad, ¿no? Y es que este proceso está también directamente relacionado con el conflicto armado. Entonces hay una doble connotación y es, digámoslo, muy complejo, porque abandonar a Colombia también en este momento implica un proceso de expansión regional de un conflicto, que es lo que también está sucediendo. Entonces no es tan sencillo como decir, bueno, ya, ¿cómo se dice? Quemaron y tumbaron esta vez mucho más, y ya nos echamos para atrás, porque igual, y por eso yo arrancaba con el tema de corresponsabilidad mundial, es que este es un asunto que es de corresponsabilidad, y en donde esa demanda internacional, no solamente de la coca, pero a mí de hecho la coca pasa hoy al nivel secundario frente al nuevo gran commodity de esto, que es el oro. Sí, y el oro se lo están tragando y se lo están consumiendo, se lo están devorando los grandes países industrializados. ¿Sí? Empezando pues por Estados Unidos, por los Emiratos Árabes, por Arabia Saudita, ¿cierto? La India. Y ese mercado del oro sin trazabilidad, sin ningún tipo de control, está alimentando toda esta gran máquina de lavado. Claro que se complementa con el narcotráfico. Entonces, inclusive en realidad hay que decirlo, el tema ganadero es simplemente una respuesta a una forma de consolidación territorial, pero el gran negocio está en la tierra, en la especulación de la tierra, porque es la forma de lavar. Entonces, no es tan sencillo como decir, no, yo me salgo de aquí y sigo haciendo lo que me da la gana, en términos de los países y la corresponsabilidad. Ahora, el nuevo contexto mundial también nos está mostrando que eso de la corresponsabilidad ya no es una historia que en muchas corrientes políticas se esté aceptando. De hecho, hoy nos están diciendo, no, ni acepto corresponsabilidad, ni me importa lo que pase con usted.
Son nuevos tiempos de cooperación. Yo creo que es un escenario supremamente complicado. Y más bien deberíamos estar pensando en cómo desde cada país debemos afrontar y abordar esto que es una cosa que nos afecta a nosotros. Claro. El tema del calentamiento no es un asunto que es porque le va a pasar a los países del norte, no. Es un asunto que es de directa competencia de nuestra... Y peor aún, que quienes más lo sufren son los más vulnerables. Entonces no es un asunto de los países del norte, es un asunto de una decisión puramente nacional sobre de cómo vamos a afrontar el proceso de los eventos extremos y el calentamiento global. Sí, aquí el tema es que nosotros tenemos que, como en inglés hay una expresión que es como mantenernos accountables, como mantenernos a cuenta. Nosotros tenemos que dar cuenta de esos proyectos, de esas estrategias, de conservar el bosque paga, de cada una de estas estrategias que el gobierno viene implementando, funcionan, no funcionan, están dando resultado, no están dando resultado, porque al final esto parece ser solamente como un cuento que al final nunca sabemos si está funcionando o no, y lo que vemos es que no está funcionando, entonces nos quedamos ahí simplemente en muchas veces promesas incumplidas y lamentablemente la Amazonía se nos está escapando. Rodrigo, quería volver al punto del tema del ganado ya para ir finalizando, y es que estamos nosotros también procesando la información de que en Miraflores, uno de los municipios más alejados y sobre todo con muchas limitaciones en cuanto al traslado y a la comunicación terrestre, en este caso, y aérea también, están reportando una cifra cercana de 27.000 cabezas de ganado. Lo hablábamos, de hecho, con el ICA, nos llamaba la atención porque la nota y la información era un muestreo que nos hacían de cómo iban a implementar un tema de mantener el ganado libre de fiebre aftosa sin vacunación en el municipio de Miraflores, cuando reportaban 27.000 cabezas de ganado. Pero Ingrid, usted tiene la cifra, y es que en Guainía y en otro departamento no llegan ni a 6.000 las cifras de ganado. ¿Cuántas? Hay parte en uno de los departamentos de 4.000 y Baupés de 5.000, 6.000 cabezas de ganado. Y esto compensa. Entre Guainía y Baupés, cada uno tiene aproximadamente 5.000, 4.000 cabezas de ganado en promedio. Y Miraflores, solo Miraflores tiene 27.000. Esto no enciende alarmas. Rodrigo, estas cifras, ¿ustedes también de pronto las relacionan con este tema de la extensión ganadera? Sí, acuérdate que hubo un gobernador, que yo no me acuerdo ya su nombre, pero seguramente ustedes sí, que en un consejo comunitario hace como 7 años, 6 años, dijo que su propuesta era llegar a 1 millón de cabezas de ganado en el Guaviare. Sí, creemos que Eso- nos acordamos de... nos acordamos. Yo de- creo que usted, de quién es. exactamente. Entonces, no es nuevo, eso está planeado, eso está, digámoslo, dentro de un proceso que se viene dando. ¿Sí? Habló también de la extensión en otras 400.000 hectáreas de inclusión dentro del área de explotación agropecuaria, Sí. también se viene dando. La ampliación ya no me acuerdo de cuántos miles de cientos de kilómetros, pero fueron miles de kilómetros realmente de la malla vial sobre zonas de restricción. O sea, ese es el proceso, eso viene dándose. Yo quisiera señalar, Laura, que además del tema de Miraflores, tú decías, no, las cosas funcionan o no funcionan. Mira, la cosa más interesante que tiene Colombia y el gobierno es que los procesos con el pequeño campesinado sí funcionan, Ujú. ¿sí? O sea, de eso sí te puedo dar fe. Sí. Y puedo dar fe de que hay iniciativas absolutamente impresionantes con gente que sí está en condición de vulnerabilidad, que sí le ha apostado por la reconversión productiva, que sí lleva años en el trabajo de hacer un manejo forestal sostenible, que se tienen datos satelitales súper detallados de cómo efectivamente la deforestación en las zonas donde hay presencia de estas organizaciones sociales que están trabajando, sí funciona el proceso de control de la deforestación. Pero como ellos mismos nos lo dicen, mire, es que el esfuerzo de aquí de 100, de 200 pequeños fincarios, con un solo gran personaje que llegue con 20 motosierristas, hace más deforestación de lo que 200 dejamos de hacer. Entonces, ¿dónde está la falla? Es efectivamente en el tema de aplicación de la ley con aquellos que son los grandes perpetradores de la deforestación. Eso pues para dejarlo bien claro. Sí. Y que no nos pongamos a decir ahora, pues es que entonces los esfuerzos del pequeño campesinado no sirven. No, sí sirven y son la gente más consciente. Y son la gente más consciente porque sí vive de la tierra, a diferencia de quienes viven de la especulación.
ahí hay una diferencia estructural. Y con respecto a los Miraflores, pues ese es como la gran, el gran reto que se nos viene, y es frontera agropecuaria es, y Miraflores. ¿Cuál es el futuro de Miraflores en términos de los usos del suelo? ¿Cómo se debe reducir progresivamente ese hato ganadero Claro. de Miraflores? ¿Y cómo evitar que efectivamente siga siendo el foco de una ampliación que a todas luces es la punta de lanza de ese proceso mega especulativo que viene bajando desde el Guaviare? Pues sí, Rodrigo, ese es el panorama hoy que tenemos, muy preocupante, y de verdad quiero agradecerte este tiempo, sobre todo aquí en Marandúa, porque siempre estamos informándonos y conociendo de primera mano pues de ustedes, los que están ahí atentos, sobrevolando nuestra Amazonía. Hoy compartimos esa indignación, compartimos ese llamado al gobierno, a las autoridades, porque ustedes están pidiendo, y eso lo escuchábamos ayer con la defensora, actos urgentes, pero venimos pidiendo actos urgentes hace mucho, ¿no? Y hoy no sé cuál es la petición pues que quedó sobre la mesa, o esa tarea que de pronto se llevó la defensora. Ya me decías, nos decías algo, es que se incluya también esta problemática de tema ambiental en otras instancias, en otras discusiones, pero la tarea es grande. La tarea es enorme. Yo creo que hay una muy buena voluntad por parte de la delegación de gobierno en la mesa de diálogos para incluir y profundizar y priorizar este tema, aún más con los datos y la información que surgen de esta evaluación del principio de año, y obviamente con el aporte de la defensora. Creo que además la comunidad internacional está muy atenta, y como acompañante y garante de este proceso también de negociación, estará, digámoslo, vigilante de que la discusión se lleve, digámoslo, con la profundidad y con la intensidad que se requiere. Creemos también que eh, la población local está diciendo a gritos: por favor, necesitamos salir de este círculo vicioso, tenemos que pasar a avanzar en nuestros procesos de derechos territoriales, y no queremos seguir siendo afectados por este tipo de acciones, digámoslo, de gente que está en otros negocios. Y por el otro lado, pues me parece también importante señalar que es un asunto que no compete solo al sector ambiental, sino por el contrario, a todas las grandes autoridades nacionales que dependen del funcionamiento del ordenamiento territorial y el mantenimiento de la frontera agropecuaria. Entonces, en este sentido, el llamado a planeación nacional, el llamado al Ministerio de Agricultura, el llamado al Ministerio de Transporte, por ejemplo, ¿cierto? Al Ministerio de Desarrollo y de Industria y Comercio, es estratégico, por cuanto mientras el país no dé señales concretas de estímulo y desestímulo al ordenamiento territorial y a las zonas de focalización de la inversión pública, seguiremos en manos de la especulación de tierra. Ese es el gran llamado. Entonces, esperemos que esta, digámoslo, información que estamos poniendo sirva para propiciar una discusión a fondo sobre el punto de límite, punto de quiebre que estamos llegando, punto de inflexión en el avance de la deforestación en Colombia. Nos quedamos muy pendientes con esas cifras, con ese llamado. Rodrigo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Marandúa Verde. Bueno, Laura, a ustedes muchísimas gracias. Un saludo muy grande.